Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, qué bueno que nos acompañan en estas charlas en línea. Mi nombre es Juan Carlos Barajas, me da mucho gusto saludar a Diana Pierre Gari, ella es directora médica del Banco de Cordón Umbilical. Es el tema que nos ocupa el día de hoy, sobre todas las ventajas, las bondades, qué hay que hacer si es que a usted le interesa tomar esto del cordón umbilical, guardar células madre, qué sí podemos esperar y qué no. Diana, bienvenida. ¿Cómo Muchas estás? gracias, muy bien, aquí muy contenta. Muchas gracias. Diana, ¿cómo andamos primero que nada en cordón umbilical? ¿Qué tanto tenemos ya la cultura de guardar células madre de cordón umbilical? Bueno, yo creo que todavía nos falta un gran camino por recorrer. Yo pienso que la verdad de todos los nacimientos que hay en México, probablemente ni siquiera el 0.001% O todavía sea, nadie guarda. lo hace. Lo guarda muy poquita gente todavía. Entonces sí que tenemos que crear esta cultura de entender que la sangre del cordón umbilical es guardar una esperanza de vida para los bebés, que verdaderamente hay tejido importante, hay material genético que pues es irrepetible y que está disponible en el momento del parto, pero todavía la cultura es sobre poca información, mala información. ¿De qué depende? Antes de entrar a las bondades y la importancia de guardar estas células, ¿de qué depende que sea tan bajo el número de personas que lo guardan? ¿Es falta de información, falta de cultura, es costo? ¿Qué es? Yo creo que una combinación de factores. Falta de información o información que no es correcta. ¿Cómo qué, por ejemplo? Mucha gente piensa que no sirve para nada. ¿Para qué voy a guardar la sangre del cordón umbilical si no tiene aplicación? Claro que tiene aplicación. Hay más de 25,000 trasplantes de sangre de cordón umbilical en el mundo. En nuestro país ya estamos acercándonos a los 1,000, que es pues un poquito menos. Entonces, es algo que está ahí. Entonces, primero, la falta de información. Segundo, la falta de cultura de prevención. Mucha gente dice, ay, ¿para qué lo voy a guardar ahorita si no sé si lo voy a utilizar en un futuro? Pero la realidad es que, pues, la leucemia y las enfermedades malignas probablemente son la segunda causa de muerte en población menor de 18 años. Claro. Y con todos los fenómenos que están dándose, como aumento en las radiaciones, Sí, contaminación, estos trastornos y estas enfermedades se están incrementando. Entonces, el no planear y el no tener la cultura de prevención. Claro. También un poco la idea de que es muy caro. A eso me iba a referir ahora, el costo. Costo. De verdad, quiero verlo como si fuera un seguro. Ok. Un seguro no sé si es caro o barato. Pues si lo necesito es barato. Es barato. Evidentemente. El costo, nosotros en BCU, Banco de Cordón Umbilical, tratamos de mantener un costo lo más accesible posible dentro de la tecnología. Es una tecnología de punta el guardar la sangre del cordón. No es nada más, la gente piensa que lo que guardamos es un pedacito de cordón. No, en el momento de parto hay que obtener la sangre que viene de la placenta hacia cordón y obtener toda esta sangre que es rica en estas células madre. Estas células se llaman células madre de la sangre o hematopoyéticas y se tiene que hacer un proceso en donde se obtienen estas células, se aíslan, se separan, se baja la temperatura en una cámara de precongelación poco a poquito, se tienen que hacer unas pruebas a la sangre de la mamá y del bebé para ver que no haya ninguna enfermedad que pueda pasar y por último se guardan en tanques de nitrógeno líquido a menos 196 grados centígrados. Entonces estamos hablando de un proceso muy importante y la verdad es que no es muy caro. Nosotros tenemos un costo de $999 que obviamente en moneda nacional, que ya incluye todo, los análisis hacia la sangre materna, todas las pruebas de bacterias y de hongos, todo el procesamiento de la sangre, todo enseñarle al doctor la toma de la muestra. Entonces no es muy caro porque si nosotros necesitaríamos una muestra de sangre y tenemos la suerte de encontrarlo en un banco, que es muy difícil, entonces esto tendría un costo de $30 o $40,000. Entonces no es algo muy caro y es algo que nadie se da cuenta que está embarazada en un momento y da a luz. Es un costo que se puede prorratear por varios meses. Ahora, estos estos $1,000, pues, ¿es una sola vez que se paga? Bueno, ¿o hay un pago anual, digamos? Esto se paga una sola vez en cuanto a todo el procesamiento y todo lo demás. La toma de la muestra. La toma. El almacenamiento supongo que tiene un costo. Tiene un costo anual. A partir del segundo año de $125 cuota fija y una vez al año.
Entonces, verdaderamente estamos hablando de que nos vamos a comprarle al bebé una carriola muy elegante o nos vamos acá. Entonces, una vez al año, un coste de $125 no es muy caro, tomando en consideración los beneficios. Ahora vamos a los beneficios. Si una persona decide guardar las células madre de cordón umbilical, ¿cuánto tiempo pueden estar guardadas que siguen sirviendo? Probablemente no las ocupo ni en el primer año, a lo mejor no hay que ocuparlas nunca, pero después de, se me ocurre, 20 años, ¿se puede sí, o no se puede? 100%. Las células más antiguas de cordón umbilical acaban de cumplir 20 años en criopreservación y están perfectamente viables, entonces están perfectas. Las células criopreservadas más antiguas son de semen, tienen más de 35 años criopreservadas, están en perfecto estado. Entonces, si las condiciones de almacenamiento son las adecuadas, en realidad no deben de tener fecha de caducidad. Entonces, ponte a pensar que ahorita, en 2012, guardamos estas células y este niño en el 2042 desarrolla una enfermedad, pues ya tenemos 30 años de investigación y puede desarrollar enfermedades que sí pueden ser curadas. Y los tratamientos para el uso de las células pueden avanzar muchísimo en todo este tiempo. Muchísimo. Prácticamente ahorita, bueno, el número 1 es para enfermedades de la sangre, principalmente enfermedades malignas. Leucemias es número 1 y linfomas también es importante, neuroblastomas, pero también enfermedades genéticas. Esta enfermedad que el niño nace con una deficiencia y si no tiene un trasplante, pues va a morir. Claro. Pero también el futuro va hacia otro tipo de enfermedades. Estas células antes se pensaba que solo podían convertirse en células de la sangre. Ahora sabemos que no, que se pueden convertir en diferentes células, por ejemplo, de tejido cardíaco. Entonces sirven para ayudar en la recuperación de un corazón después de un infarto. Tejido, o sea, todo lo que es vascular periférico, que es, por ejemplo, extremidades. Gente que tiene problemas de circulación y que le tienen que amputar las piernas. Por ejemplo, gente con diabetes, que tiene ya problema de circulación. Sí pueden, y estos están trabajando, pero ahorita nosotros en BSU estamos trabajando también en un nuevo tipo de células que se llaman células madre mesenquimales. Las anteriores son las de la sangre del cordón umbilical, pero ahorita lo que estamos también obteniendo es células madre del tejido del cordón. Entonces, en el tejido del cordón existen estas células. Es importante que la audiencia entienda que estas células no se pueden obtener de un cordón que ya está almacenado, porque después sacan su cordón seco de hace 30 años. No, tiene que ser en el momento. Tiene que ser igual que la toma de la recuperación de la sangre, en ese momento también el cordón. En el cordón, pero ese cordón es rico en estas células madre mesenquimales. Estas células tienen un linaje en donde se van a convertir en hueso, cartílago, en tejido diferente, por ejemplo, muscular. Entonces, estas tienen buena aplicación en reparación de vértebras, en reparación de fracturas de paladar hendido, pero ahí en ellas hay una combinación importante porque se han estado aplicando para las complicaciones de la diabetes. Entonces, también son importantes. Y hay gente que me pregunta, bueno, yo no guardé la sangre del cordón y no guardé el tejido del cordón. ¿Qué puedo hacer para proteger a mis hijos? Existe un tercer linaje que apenas estamos ahorita lanzando, que es células madre mesenquimales en los dientes de leche. Entonces, obviamente, ahí son células un poco diferentes, pero se saca el diente, se abre y dentro de la pulpa de diente están estas células madre mesenquimales. Entonces los tratamientos pues ya están mucho más avanzados hacia, por ejemplo, aparte de regeneración de fracturas, paladar hendido, labio leporino, ahorita hay una investigación importante sobre esclerosis múltiple, sobre también enfermedades cardíacas y sobre diabetes 1. Entonces, todo lo importante es tener material, como tú dices, porque si no lo tengo, pues, ¿qué voy a hacer? Pues no tengo con qué trabajar. Vamos a seguir hablando de los beneficios, las utilidades que tiene. Vamos a ver primero un reportaje que preparamos al respecto y volvemos a platicar. Perfecto. El pequeño Eduardo le sonríe a la vida. A sus 3 meses ya tiene un seguro médico a perpetuidad. Su ombligo es la evidencia. Las células de su cordón umbilical hicieron la diferencia. Ya cuando nació el bebé y me estaban, antes de cortar el ombligo, me sacaban la sangre, no me dolió nada a mí, no le dolió nada al bebé, no hace efectos para nada. Es nada más tipo sacar lo que si no se tiraría.
Los especialistas aseguran que estas células madre ya están siendo utilizadas para el tratamiento de enfermedades malignas y genéticas como leucemias, linfomas, anemias y lupus. Pero no solo eso. ¿Qué tanto ha avanzado? Hablamos que no solo son enfermedades relacionadas con la sangre. Estas células pueden producir cualquier tipo de células y tejidos. Pueden producir tejido hepático, cardíaco, pancreático, tejido nervioso, tejido del ojo, en el tratamiento de otras enfermedades. En donde han sido muy exitosos es en el tratamiento de infartos. En etapas iniciales de experimentación, las células madre ya se prueban para el tratamiento de Alzheimer, cáncer de pulmón, próstata, ovario e incluso diabetes. El procedimiento es sencillo. El médico lo hace al momento del nacimiento. Lo único que tiene que hacer es corta el cordón, introduce la aguja a la vena umbilical y permite que fluya la mayor cantidad posible de sangre de la placenta hacia el cordón. Lo ideal es que esta bolsita esté al menos llena a la mitad. Después, la sangre se procesa para obtener las células madre, se descarta cualquier virus o bacteria y finalmente se congela a menos de 195 grados centígrados. De esta manera se logra preservar las células vivas e inanimadas durante años y utilizarlas en caso de ser necesario. Respecto a las células madre, el uso, hay algunas dudas que nos han surgido y que han surgido de parte del auditorio. Primero te pregunto, ¿cualquier persona puede guardar sus células madre de cordón umbilical o hay alguna contraindicación? La mayoría de las personas sí lo pueden hacer, pero sí hay contraindicaciones y por eso antes de que las personas guarden les recomendamos hacerlo con tiempo porque tomamos una historia clínica. Si la persona es portadora de HIV/SIDA, no es un buen caso para guardar. Si la persona tiene hepatitis B, hepatitis C o si tiene Chagas, sífilis o brucelas, por ley de la Secretaría de Salud no se puede guardar. Si la persona tiene algunos padecimientos, por ejemplo, algún tipo de enfermedad autoinmune, hay que revisar cada caso. Yo pensaría que aproximadamente cerca del 85-90% de la población sí lo puede guardar. Una persona que haya tenido, digamos, algún antecedente de cáncer. Depende dónde y depende cuándo fue y cuándo está el tiempo. Por eso sí les recomendamos comunicarse para que nosotros hagamos una historia clínica y les digamos. Algo muy importante es que nosotros en BCU, en Banco de Cordón Umbilical, no guardamos muestras que no sepamos que más adelante van a tener buena utilización, porque la verdad es una inversión importante y es una inversión en vida. Entonces nosotros sí hacemos todas las pruebas, sí hacemos la historia clínica y si hay alguna contraindicación se los decimos en el momento. De una vez y queremos que los padres estén tranquilos de que si guardamos una muestra es una muestra que va a poder utilizarse en un futuro. ¿Puede existir la posibilidad de que yo decido guardar las células madre y a la hora de la muestra no alcanzó la muestra? Sí se puede. Sí se puede dar. Por eso nos hemos encargado de capacitar en forma importante a los médicos. Porque el médico es la persona que normalmente en el parto va a cortar el cordón, pasa el parto, va a limpiar va a hacer todo. Y en ese momento va a obtener la sangre. Entonces sí necesitamos una buena muestra porque a mayor cantidad de sangre tenemos mayor cantidad de células madre. ¿Se pueden duplicar las células madre? Las células madre, las del cordón umbilical, en general no, todavía no. Pueden aumentarse, pero lo que sí han hecho ahorita, porque antes los trasplantes eran únicamente niños por la poca cantidad, pero lo que han hecho ahorita es hacer el trasplante de 2 bolsas de sangre de cordón umbilical. Una injerta y la otra permite que el injerto sea exitoso. O lo que hacen es una bolsa del cordón umbilical y toman una sangre, por ejemplo, de alguno de los padres, que es rica en linfocitos T y en células que pueden ayudar, y ella ayuda a hacer todo esto, o factores de crecimiento. Es como si alimentaran las células madre. Exacto. Sí, es algo así. Es como una alimentación, pero las otras, las células de mesenquimales del tejido y las células de los dientes, esas sí se pueden cultivar. A diferencia de las de madre, que ya viene una cantidad, esas sí se pueden cultivar en laboratorio y sí podemos obtener varios millones. Entonces, esto también es muy prometedor, porque si tenemos una
y otra, la probabilidad, claro, hay trasplantes, por ejemplo, que no tenemos una cantidad muy grande de células madre del cordón, de la sangre, pero tenemos más mesenquimales y las mesenquimales lo que hacen es ayudar a que este trasplante sea exitoso. Ahora, ¿qué utilidad tiene hoy ya como tratamiento las células madre? Okay. Primero vamos con la del cordón, que es de la que estamos hablando ahorita, y luego vamos a las demás. Bueno, ya se hace? Número 1, trasplantes de enfermedades malignas, principalmente leucemias, linfomas, enfermedades genéticas, por ejemplo, el síndrome del niño de la burbuja, niño que nace sin sistema inmunológico de defensas. Entonces, este niño, si no tiene un trasplante, morirá en los primeros 5 años. Entonces, con esto ya logran que este trasplante genere un nuevo sistema inmunológico para el niño. Hay unas anemias, por ejemplo, que son muy comunes en población, sobre todo africana, que es anemia falciforme. Y esta anemia lo han logrado curar en forma importante con sangre del cordón umbilical. Y ahorita hay mucha investigación, por ejemplo, sobre regenerar tejido cardíaco después de un infarto o en gente que tiene insuficiencia cardíaca con células del cordón umbilical. Nosotros ya mandamos una muestra para un protocolo para tratar parálisis cerebral. Entonces, los niños con parálisis cerebral no tienen nada genético. Entonces, al hacerse un trasplante autólogo de ellos mismos, lo que logran es regenerar estas terminales nerviosas que fueron afectadas. Ahorita hay una investigación también muy importante sobre enfermedad lateral periférica y enfermedad, por ejemplo, de las extremidades que no pueden cuando hay atrofia en extremidades. Cuando hay atrofia. Y en esclerosis múltiple también hay investigación. Y hay investigación en otro tipo de cáncer. Hay cáncer que, bueno, tiene buen pronóstico, pero, por ejemplo, cáncer avanzado con metástasis, por ejemplo, de seno, han logrado que con las células madre se logre una mucho mejor recuperación que si se utilizaba nada más quimioterapia y radiación. Otros tipos de cáncer que están tratando melanoma no tiene un tratamiento. Que es muy común, además. Y es común. Y es bastante, mortal. Claro. Y estas células madre han ayudado en el tratamiento de melanoma y pues están abriendo muchísimas investigaciones sobre, por ejemplo, Alzheimer también, sobre diabetes. Hay un tratamiento muy interesante sobre diabetes tipo 1, en donde las personas prácticamente dejaron de producir insulina. Sí, tienen ya un daño importante. Y ya tienen que inyectarse normalmente 3 veces al día. Entonces, lo que han logrado hacer es que en pacientes recién diagnosticados de diabetes 1, se les hizo un trasplante de células madre del cordón antes de que fueran en las primeras 6 semanas después del diagnóstico. Y lo que han logrado es que parte de los islotes que están en el páncreas que producen insulina se puedan otra vez regenerar y se vuelva a producir insulina. Claro. Entonces, algo que es importante es también decirle a la audiencia que no es que en este momento ya se están utilizando, estamos en protocolos de mucha investigación todavía. Pero van a tardar algunos años porque lo que las grandes agencias de investigación lo que hacen es primero probar su seguridad, probar que no hay efectos secundarios y que los resultados puedan ser repetibles en algún otro número de personas. Una pregunta más. ¿Quién puede usar las células? Es decir, hay un bebé, se obtiene la muestra, ¿son solo para ese bebé o para cualquier integrante de su familia o incluso para dárselas a un familiar cercano? ¿Quién puede? Bueno, obviamente las células del bebé son del bebé, entonces él es totalmente compatible. Pero a diferencia de los trasplantes de médula, donde se necesita una compatibilidad prácticamente del 100%, estas células son más ingenuas. Entonces no se necesita una compatibilidad del 100%. Una compatibilidad del 70%, del 80% puede ser suficiente. Entonces hablamos de la familia cercana. La mejor utilización en general se ha dado con los hermanos, porque los hermanos tienen el perfil genético más similar entre ellos. Entonces, la probabilidad de que sea compatible con un hermano es alrededor de entre un 25 y 50%, que en genética es muy alto. Con un padre es de un 16 a un 25%, pero puede darse el caso. Y con abuelos se va alejando. Pero lo que sí sabemos es que en trasplantes, a la hora que se aplicaron, en caso de que era un trasplante de un familiar relacionado, el 75% era exitoso.
Cuando era un trasplante de un familiar no relacionado, era exitoso en un 29%. Entonces, sí es más probable que pueda ser utilizado por la familia inmediata. Por la familia inmediata. Sí. Hablamos, por ejemplo, de un primo o hermano. Más difícil, pensaría hermanos, número 1, probablemente padres. A veces el primo hermano podría llegar a utilizarlo. ¿Por qué? Porque la genética puede saltar de un lado o el otro. Claro. Pero habría que hacer pruebas de compatibilidad. Exacto, unas pruebas que se llaman HLA de compatibilidad antes de determinar si el trasplante puede ser exitoso o no. Dime una cosa, Diana, si una persona del auditorio está interesada en contratar estos servicios, en guardar sus células madre, etcétera, ¿cómo saber dónde hacerlo? Como recomendaciones generales. O sea, ¿en quién sí confío y en quién no? Ok, eso es muy importante porque al principio todos decían no sirve. Si sirve, tenemos más de 25,000 trasplantes a nivel mundial que lo avalan. Pero ¿con qué hacerlo? Primero, yo creo que al principio mucha gente lo enviaba a Estados Unidos. Sí. Y con esto, bueno, se necesitaban permisos, se necesitaba tiempo de transporte. ¿Ustedes guardan aquí? Nosotros todo almacenamos aquí en BCU. Entonces, no es lo mismo que yo las puedo procesar cualquier muestra dentro de la República Mexicana en las primeras 48 horas después de la toma. Y eso es muy importante porque a menor tiempo entre la toma y el procesamiento tenemos mejor recuperación celular y mejor viabilidad, que quiere decir es un punto células importante. Vivas. Entonces, lo primero, yo creo que en nuestro país tenemos la tecnología perfecta para hacerlo. Por otro lado, también es importante tomar en consideración las acreditaciones y la seriedad del banco. ¿Quién lo acreditó? Nosotros tenemos la licencia otorgada por la Secretaría de Salud, estamos verificados por la COFEPRIS, que es la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, y aparte de eso, tenemos pues a nuestro haber muchas cosas que nos hablan positivamente. Tenemos 6 trasplantes que se han realizado con las muestras del banco de cordón umbilical. Eso habla nuestra calidad. Uno de los trasplantes se llevó a cabo en una universidad de Estados Unidos, lo enviamos y la muestra estuvo bien. Muy bien. Y pues hemos recibido una cantidad importante de reconocimientos. Tenemos un banco, fuimos el primer banco que exportó biotecnología a Brasil. Tenemos ya banco en Brasil, tenemos una alianza con un banco también en Estados Unidos y en todos lados, y que sepamos que el banco es serio, que hace todas las cosas y que produce resultados adecuados. En cuanto al médico que toma la muestra, ese, entiendo, no depende de ustedes, no, evidentemente. ¿Cómo se le hace? Uno le dice, oiga, doctor, fíjese que yo contraté esto, vaya y capacítese, ¿ya hay médicos certificados? ¿Cómo funciona eso? Sí, ya hay muchos médicos certificados, nos hemos encargado de que tengamos la mejor capacitación, no solo para una toma exitosa, sino también para que no venga contaminada. Claro. Entonces nosotros nos encargamos, hablamos nosotros con el médico y en caso de que no esté conozca, capacitado, nosotros vamos a capacitar 100%, pero lo que yo siempre les digo a los padres, lo más importante es guardar una esperanza de vida, no lo dejen para cuando ya no sea posible, claro, porque es en el momento del parto, y tomen una decisión informada, no vayan por la publicidad, vayan por la calidad científica, claro, de lo que estamos haciendo. La información siempre será fundamental para esto y para muchas otras decisiones que haya que tomar. 100%. Diana, te agradezco mucho y lo tomamos así, un seguro de vida, con la esperanza de no tener que usarlo jamás, pero tenerlo siempre va a ser la diferencia entre quizá la vida y la muerte. Me parece Diana, perfecto. te agradezco muchísimo. Muchas gracias. Muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Lo dejo con este tema que es importante reflexionar en él. Seguramente con la información adecuada tomará la mejor decisión. Soy Juan Carlos Barajas, pasen una excelente tarde. Buen provecho. Le recuerdo que esta conversación en Turquía y también en Estambul. Desde Los Ángeles. Saludos desde Bogotá. ¿Qué tal? Yo soy Javier Alatorre, qué bueno que nos acompaña en esta transmisión especial esta madrugada. Todo el tiempo. Es una visita histórica la del Papa Benedicto XVI a Tierra Santa. Sacudió los mercados bursátiles. Donde sea. En otros lugares el fuego apareció casi de inmediato. Mientras tanto, aquí en las calles de Tegucigalpa. Desde Londres. La segunda ciudad, estamos en Tel Aviv. En Sudáfrica. Desde Buenos Aires, la Catedral de la Almudena en Madrid, España. Siempre es hora de noticias.
Muy buenos días. Hola José, ¿qué tal? Buenas tardes. En vivo. Está temblando bastante fuerte, es lo que está ocurriendo este día aquí en Washington. El segundo ataque terrorista en menos de 5 días. El dramático terremoto que se registró. Presentes en donde se está escribiendo la historia. Qué buenos días a todos en México. Donde la noticia más importante en el país tiene que ver precisamente con el rompimiento de las relaciones. Azteca Noticias. Esta es una de las primeras ambulancias que llegó a este país. Un enlace permanente a la información. La ciudad más latina del mundo. Información que se genera sobre nuestra comunidad. Noticias que dan la vuelta al mundo. Geraldine Aragón y Miguel Aquino son el enlace en Azteca América, Los Ángeles. Lunes a viernes 7:30 de la noche, tiempo de México. Azteca Noticias. En la calle se escribe la historia. Se reflejan las distintas caras de una sociedad. Se dedicaban al secuestro de personas y policías. Expresiones que reclaman una vida mejor. Soy Miguel Aquino y esto es Alerta México. Lunes a viernes 5:30 de la tarde, tiempo de México. Azteca Noticias. Se les asignó un reportaje. Cada uno es especialista en un tema. El objetivo, investigar a profundidad. Revelar lo que otros no ven. Generar polémica. Asignación especial. Lunes a viernes 9 de la mañana, tiempo de México. Azteca Noticias. Pues estaban bailando slam y me metieron un codazo. Yo empecé a empujar, ¿no? A meter unos patadones y uno se enojó. Me agarró de las greñas y me empezó a pegar así en la cara. No, pues ya una de esas que así me lo quitó un amigo. Ya pues, le empezó a pegar a mi amigo, ya lo tenía en el piso, yo pues, fui por un tabique y le empecé a meter unos tabicazos en su cabeza. Solo tiene 16 años y hoy está en rehabilitación. Y es que de la violencia extrema que ejercía en sus actos, tiene poca conciencia. Al principio no me dio sentir nada, pero después ya sentí remordimiento porque pensé que se lo había desfigurado de la cara o le había roto su nariz. Pensé que se había muerto. Pero después ya así como 10 minutos tuve, pero después ya se me olvidó. Giovanni es uno de los miles de jóvenes en nuestro país que solo saben resolver sus problemas cotidianos a través de los golpes. Estadísticas del INEGI señalan que en el último año se registraron 677 asesinatos de jóvenes cometidos por menores de 18 años. La mayoría de los homicidios se registraron en riñas o peleas entre grupos. Existen grupos en los cuales se ha adoptado la violencia como una forma sistemática de resolver los problemas de la vida cotidiana. Sí, luego se nos quedan viendo y pues tampoco nos vamos a dejar. Pues ya les empezamos a decir, ¿qué tranza, carnal? Y pues ya, ahí empieza. Primero de a solapa. Si ya vemos que se empiezan a meter entre varios, pues ya agarramos tubos, tabiques, lo que sea para con tal de no dejarnos. Y si lo gano, pues ya me siento más chingoñas. El sistema de transporte metro de la Ciudad de México reportó en las últimas semanas actos extremos de violencia juvenil.